Dios les bendiga, bienvenidos al comienzo de nuestra siguiente serie sobre el origen de las primeras cosas. Esto nos va a permitir estudiar el libro del Génesis. Hoy nuestra clase comienza con la creación del hombre y su entorno. Introducción. La historia y el estudio de la creación del universo y del hombre es parte de la revelación divina, por eso se convierte en un tema de vibrante interés para toda la humanidad, pero especialmente para el estudiante bíblico. El relato bíblico de la creación es una alternativa contra las teorías humanas de la evolución materialista y teísta. Los materialistas se inclinan por un proceso evolutivo que necesitó millones de años para que la materia pasara por los cambios que la han transformado en el universo actual, incluyendo al ser humano. Luego tenemos los que defienden la evolución teísta. Estos enseñan que hubo una mano divina que dio origen a la materia, dio vida a los animales y al hombre. Esto se realizó, según ellos, por medio de una evolución a través de las mismas etapas sugeridas por los materialistas, queriendo estar en paz con la Biblia y la ciencia atea, lo cual es imposible. En cambio, la narración bíblica, sin entrar en explicaciones hipotéticas o supuestas, dice directamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Primer punto. La creación del reino animal. Creación de los animales acuáticos. Vamos a estar en Génesis capítulo 1, la primera parte del verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Esta expresión ha dado lugar para que muchos crean que las especies acuáticas se fueron dando poco a poco. Sin embargo, todo lo que se produjo en las aguas, versos 20 al 22, sucedió en el quinto día, nos dice el verso 23. Lo que nos tiene que hacer pensar que fue su palabra creadora la que tuvo el poder para hacerlo. Y el agua vino a ser el agente por el cual Dios dio existencia a las criaturas acuáticas. Verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. B. Creación de las aves del cielo. Esto va a estar en Génesis capítulo 1, en el verso 20, la segunda parte, que dice: y aves que vuelen sobre la tierra. Esta expresión ha hecho que algunos piensen que las aves se originaron en los peces, o por lo menos tuvieron un origen acuático. Pero eso contradiría a Génesis 2:19, que dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Lo que sucede en el verso 20 es un resumen general de lo que Dios creó en el quinto día. Y se ve una escalera ascendente. Primero aparecen los animales del agua y luego las aves del cielo. Punto C. La creación de los mamíferos y reptiles. Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. En este verso, encontramos al Creador dándole una orden a la materia prima para que se produzcan más especies. Produzca la tierra seres vivientes. Esto es lo que podemos llamar acto de creación general. En ese momento aparecen sobre la tierra bestias, entre los que se podía mencionar una interminable lista de cuadrúpedos, tanto herbívoros, los que comen las plantas, como los carnívoros, que comen solo carne. Y cómo dejar fuera las serpientes que fueron creadas en el sexto día. Estos reptiles se caracterizan por tener un sistema de bandas o anillos por los cuales se pueden movilizar.
verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí tenemos otro grupo de animales que se creó el sexto día. Así que vamos a hacer la lista de los que ya tenemos. Los animales del agua, las aves del cielo y ahora los animales de la tierra o las bestias de la tierra y los reptiles, que van siendo de preparación para la vida de quien Dios planeaba crear, el ser humano. Al finalizar del verso vamos a encontrar 7 veces en el capítulo 1 la frase vio Dios que era bueno. En los versos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. En esta frase o expresión se ve como que Dios hizo una pausa y miró complacido su obra. Cada objeto en el lugar correcto, cada proceso vegetal progresaba según su estación, cada animal estaba en su estructura e instinto ajustado a su modo de vida y a su uso en la economía del mundo. Vio que todo lo que había hecho respondía al plan que su eterna sabiduría había concebido. Primera pregunta: ¿cuáles fueron las 3 áreas de habitación para los animales creados? Segundo punto: la creación especial del hombre, una obra directa del Dios Trino, nos dice el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este verso comienza con el verbo hagamos. Veamos algunas cosas que revelan a Dios y su obra. Algunos han sugerido que por estar este verso en plural se trata de un plural de majestad. Esto es cuando el rey dice hagamos, aunque él ejecute solo la acción, pero esto es solo una costumbre. Otros han dicho que Dios consultó a los ángeles cuando la dijo, pero eso haría al hombre una criatura hecha en partes y algunas de ellas por otras criaturas. Y aún se ha dicho que Dios estaba hablando solo, pero tal cosa era innecesario. El plural hagamos concuerda con el nombre Elohim, usado en todo el capítulo 1, traducido como Dios. Tanto hagamos como Elohim son unidades compuestas. Cuando dice que Dios creó, los verbos se usan en singular, y cuando dice hagamos al hombre, se ve varios en la unidad divina. Estas son las primeras insinuaciones un tanto veladas de la Trinidad, un Dios y 3 personas. Y por último diremos que la creación del hombre se realizó después que el Creador consultara con las otras personas semejantes a él. Solo cuando se creó Adán o el hombre se hizo de esta manera. Punto B. La imagen de Dios en el hombre. Verso 26. Podemos preguntar qué diferencia hay entre los términos imagen y semejanza. Estos 2 términos son solo una expresión de énfasis. Con la palabra imagen se describe al ser humano como copia de las características de la personalidad divina, y semejanza la relacionan más con las características de la personalidad humana. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. Por lo tanto, la imagen de Dios en el hombre
tiene que estar entre las características espirituales, morales y sociales que el ser humano recibe y las que desarrolla en su vida. ¿Se perdió la imagen de Dios en el hombre cuando éste pecó? En Génesis 2:17 se le dijo al hombre que el día que pecare moriría, pero Dios no le dijo que perdería la imagen de su creador. En Génesis 9:6, en el pacto de Jehová con Noé, se asegura que aún después del juicio del diluvio, el hombre poseía la imagen de Dios. ¿Qué efecto hizo el pecado en el hombre como imagen de Dios? No solo trajo muerte espiritual, Romanos 5:12, sino que dañó la comunicación del hombre con Dios, Génesis 3:10, y nubló la imagen divina en él. Pero Cristo puede restaurar a los que por medio de él vienen al Padre, Juan 14:6, y les imparte su justicia, Romanos 5:18, con lo cual vienen a ser nuevas criaturas en Cristo, segunda de Corintios 5:17. Punto C, las dos sustancias en el hombre. Entonces nos dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra de Dios declara sin rodeos ni complicaciones al hombre como un ser compuesto de dos sustancias básicas, la tierra y el espíritu. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, barro, de ahí su nombre Adán, que significa terreno o rojizo. Génesis 3:19, Eclesiastés 12:7 lo confirma. Además dice, sopló en su nariz aliento de vida, con lo cual se distinguió radicalmente de las demás criaturas. Esta parte del ser humano se puede comprobar por su conciencia de Dios y sus aspiraciones del más allá. Jesús explicó en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. La carne es materia muerta. Lo que la vivifica es el soplo de Dios, y éste sale del ser humano cuando éste expira. Segunda pregunta, ¿qué hizo Dios en la creación del hombre que lo distinguió de las otras criaturas? Punto 3. El propósito de Dios para el hombre, un paraíso terrenal. Vamos a estar en Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Edén fue probablemente una región muy extensa en Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigres, según se cree, distinguida por su hermosura natural y la riqueza y variedad de sus productos. De ahí que su nombre significa delicia. Dios plantó un huerto al oriente donde fue puesto el hombre para ser enseñado en la piedad y a ser útil bajo el cuidado paternal de su Creador. Verso 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, llamado así por su carácter simbólico como señal y sello de la vida inmortal. Su posición en medio del huerto, donde sería objeto de observación y de interés diario, estaba admirablemente puesto para hacerle recordar constantemente a Dios y el porvenir eterno para ellos. El árbol de ciencia del bien y del mal fue llamado así por el objetivo de poner a prueba la obediencia. Nuestros primeros padres, por medio de él, habrían de manifestar si eran obedientes a Dios o rebeldes a sus mandamientos. Verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos. Los otros ríos o ramales no se han identificado, a lo mejor
fueron transformados después del diluvio. Punto B, una posición de dominio. Cada parte de la creación de Dios fue hecha con un objetivo específico. El hombre, como corona de la creación, fue lleno por el Señor de cualidades espirituales e intelectuales, haciéndolo superior a las demás criaturas. Esto lo hizo con el fin de que llenara la tierra y la sojuzgara, pudiera tener dominio y señoreara sobre ello. En otras palabras, que estuviera a mayor altura que las otras criaturas. El salmista alaba a Dios por esta distinción especial después de admitir que Dios hizo al hombre. Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y asegura que lo coronó de gloria y de honra. Luego hace un resumen de todas las cosas que Dios puso debajo de sus pies. Verso 6. Hoy el Espíritu Santo hace aptos a los creyentes para recibir dones espirituales para su administración en la iglesia. Primera de Corintios en los capítulos 12 al 14. También el mismo Espíritu ha establecido niveles de autoridad y servicio dentro de la comunidad cristiana. Efesios 4 del 1 al 16. Y el Señor quiere que el creyente responda con fidelidad a esta gracia. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Punto C, una mansión celestial. Vamos a estar en Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como al principio se preparó un paraíso para la primera pareja, que ellos lamentablemente perdieron, ahora Jesús promete en este verso un lugar en la casa del Padre, para los que creemos en Él como el unigénito y eterno Hijo de Dios. Juan 3, 16. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si me fuere, esto es una partida que tiene un propósito y no es un abandono. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Una promesa que nos asegura la eternidad con Él. Así que podemos decir gloria a Dios. Tercera pregunta, ¿qué relación hay entre Génesis 2 del 8 al 10 y Juan 14 del 2 al 3? He llegado a la reflexión que dice, hagamos al hombre, y fue hecho después del acuerdo que se hizo entre las tres personas de la Trinidad. Así se nos muestra la importancia de la obra, que consistía en formar una criatura que había de ser el representante de Dios, investida de autoridad y dominio como visible cabeza y monarca del mundo. Sería hecha a su imagen y semejanza. Su imagen en la criatura se define con las disposiciones morales de su alma. Eso sí, en las disposiciones morales de su alma, llamado justicia original, Eclesiastés 7:29. Debido a que esta imagen fue nublada por el pecado, la nueva criatura en Cristo es renovada según la imagen de Dios en conocimiento, justicia y verdadera santidad. Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. En la invitación te invitamos a permitir que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, para que podamos llegar a ser irreprensibles al día de Cristo. Filipenses 1:6, Pablo dijo que el que estaba persuadido, el que estaba convencido que Él comenzó en vosotros, digamos en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para la próxima semana tendremos bendiciones del primer matrimonio. Gracias.